Bueno, comencemos entonces en 3, 2, 1. Y nos encontramos a esta hora al paredón, en Red Más, con Ángela Samper. Ella es la directora de McKinsey en Colombia, una compañía o una firma de consultorías, asesorías, y que en los últimos años ha tenido obviamente nuevos servicios. Y pues más ahora, Ángela, con todo esto de la cuarentena, yo me imagino que sus clientes también están cada vez buscando más respuestas. ¿Y qué es lo que está pasando? Así que, por favor, cuéntele a la gente que nos está viendo en Red Más, en Al Paredón, primero, ¿cómo llega Ángela a ser la directora de tan importante firma internacional en Colombia? Bueno, Jorge Hernán, pues buenas noches y muchas gracias por tenerme aquí contigo. Encantadísima de saludarlos a todos. Bueno, te cuento un poquito de mí. Yo empecé en McKinsey hace 10 años, de hecho en agosto cumplí 10 años. Inicié pues como analista de negocio, que en ese momento era como de esos primeros roles que uno tiene cuando se gradúa del pregrado. Y fui como apasionándome mucho pues por la carrera, por esa curiosidad intelectual que McKinsey despierta en la gente. Y bueno, ya el resto es historia. Hice mi maestría, estuve en Estados Unidos 2 años y regresé a ser parte de esta oficina de Colombia, pues que en estos 10 años de mi carrera ha crecido espectacularmente. Y ahora, tras haber sido, digamos que nombrado socia el año pasado, pues esto ya es como una etapa nueva para mí en este rol de Office Manager del país, que tiene unas responsabilidades espectaculares y sobre todo como de mucha articulación de la estrategia con los diferentes socios y los socios asociados que tenemos en la oficina para que, bueno, logremos muy buenas cosas en el país para nuestros clientes y obviamente también para nuestra gente. McKinsey pues ha hecho muchas cosas con el Estado colombiano, con el gobierno de diferentes etapas del tiempo en distintos sectores de infraestructura, temas financieros, reestructuraciones y también compañías privadas que necesitan que alguien de afuera las apoye en estos procesos de cambio y ahora más que nunca el cambio es evidente, mucha transformación digital, mucha reinvención. ¿Cómo han visto ustedes el panorama? ¿Las compañías están listas para todo esto que está pasando, Ángela? Bueno, no, pues gran pregunta. A ver, para responder un poco a tu primera frase, efectivamente en McKinsey trabajamos en muchos tipos de proyectos, tanto con el sector público y social, llamémoslo así, como con el sector privado en infinidad de temas, desde lo más estratégico, llamémoslo así, hasta lo más transformacional. Y creo que en eso, pues McKinsey ha evolucionado muchísimo, al menos durante la década que yo he estado acá. Yo te diría que hay como 3 tipos de cosas que hacemos muy bien y que últimamente han crecido. El primero tiene que ver con las transformaciones. Hacemos todo tipo de transformaciones digitales, de analítica avanzada, transformaciones de procesos en la operación, transformaciones tecnológicas y por supuesto eso pues tiene aplicabilidad tanto en el sector privado, en distintas industrias, como también en los gobiernos, ¿no? Y en la forma en que operan las distintas instituciones estatales. Entonces, pues esa lógica de transformación ha sido una de las grandes narrativas que hemos podido crecer con nuestros clientes. Una segunda que es súper disruptiva, que creció dentro de los últimos 3 o 4 años, es crear nuevos negocios con nuestros clientes. Entonces, suponte que un banco o una compañía de telecomunicaciones quiere crear un nuevo negocio 100% digital, lo que se llama como un digital attacker. Nosotros los acompañamos a ellos en la construcción desde cero, o sea, desde el piso, desde los cimientos, hasta la contratación de las personas, el talento, la creación de los distintos modelos analíticos o lo que se requiera. Entonces es palpar la vida real en los proyectos que hacemos, ¿no? Y yo diría que el tercer como tipo de proyectos que hacemos mucho es esa lógica del cambio cultural, el desarrollar capacidades en la gente, en que las personas mismas de una organización sean las que se reinventen, ¿no? Y bajo este concepto de que cada uno de nosotros al final tuvo que reinventarse. Yo sé que es una palabra trillada ya después de
casi 6 meses de estar en esta situación. Sí, Pero muy a tu dura. pregunta de si estábamos preparados o no, yo creo que ninguno como individuo estábamos del todo preparados para esto, y quisiera pensar que, por lo menos en mi caso, no puedo hablar por todos mis clientes, pero en mi caso, la disrupción que esta época generó ha tenido tantas lecciones aprendidas, ¿no? En la forma en que trabajamos, en ser capaces de pensar diferente y en reinventarnos desde nuestro modelo operativo. Yo creo que al final pues fue la oportunidad para que nosotros junto con nuestros clientes pudiésemos abrir nuevos temas de conversación, ¿no? Y esperaría que así sea hacia adelante también. Ángela, algo que acaba de decir que me llama la atención y es muy difícil para los asesores externos o consultores de cualquier compañía es cuando ingresan a la compañía a observar y a ver por dónde pueden mejorar, y inmediatamente hay empleados que se resisten al cambio, gente que lleva toda la vida haciendo las cosas de una manera y cree que va a perder su puesto de trabajo o que le van a desmejorar sus condiciones o que va a salir de la empresa. ¿Cómo trabajar ese tema que es muy difícil de personajes que todavía se resisten al cambio, que quieren hacer las cosas con la famosa frase, es que así lo hemos hecho así siempre y Lo hemos aquí ha hecho, funcionado así? claro, Jorge Hernán, y yo te diría que ahí hay dos grandes lecciones que yo he aprendido en mi vida. La humildad. Una persona que lleva 35 años trabajando en una compañía, por supuesto, tiene muchísimo que aprender, pues también de aprender, pero también que agregar en la conversación. Y creo que muchas veces el consultor llega como con esta óptica de estoy trayendo lo nuevo, estoy trayendo lo disruptivo, y de repente nos falta escuchar, ¿no? Y si bien lo que tú estás diciendo es completamente cierto, es decir, muchas veces nosotros mismos tenemos temor de dejar de ser relevantes, y muchas veces ese es el temor. La transición se da es cuando hay una verdadera confianza entre las partes. Entonces, para mí el haber sido suficientemente humilde de entender, oígame, realmente esta persona sí tiene 20 años más de experiencia que yo, veamos cómo hacemos para que esa conversación se vuelva sinérgica y no que sea una conversación compitiendo, ¿no? Por tener una relevancia o tener un rol. Entonces, esa es como la primera lección. La segunda lección es la empatía, o sea, yo creo que todos hemos pasado por ahí, ¿no? Todos hemos tenido temor de dejar de ser relevantes. ¿A quién no le ha pasado que siente que su piso se está moviendo o que va a perder algún tipo de rol que tenía? Entonces, en la medida que seamos capaces de ponernos en los pies del otro, ahí es cuando realmente se fortalece la relación, cuando empiezas a identificar lo que estaba por dentro de esa resistencia, y a partir de ahí es que la solucionas. No necesariamente a partir de imponer una nueva solución o de pretender pues ignorar que esa sensación existe y que todos hemos pasado por ahí. Bueno, Ángela, algo que de alguna manera, pues este programa se llama Al Paredón. Entonces voy a poner un poquito al paredón con esta pregunta porque eh, he participado por diferentes épocas de distintas consultorías, tanto como cliente como consultor, y uno siempre se da cuenta que es difícil para las mujeres que las respeten, digamos, intelectualmente todos en las organizaciones, a veces las miran por encima del hombro y bueno, usted está muy joven y me imagino que habrá gente que dice, ah, pero es que es apenas una niña que acaba de salir de la universidad. Eh, Ganarse el respeto no es fácil, no solo dentro de los clientes, sino dentro del mismo McKinsey. Yo creo que las personas cuando vieron que usted iba ascendiendo en la carrera y a llegar a la posición en la que está ahora, que está al frente de la oficina, pues me imagino que también había ese tipo de comentarios, de celos profesionales que son naturales, pero especialmente para las mujeres de esta generación les ha tocado un poco más difícil y se han abierto las puertas de pronto a veces a los trancazos. En el caso personal suyo fue así también, sintió que fue difícil el hecho de que algunos la miraran como, no, esta mujer, ¿por qué va a llegar aquí como tan rápido? A ver, yo creo que hay que partir esa pregunta en varios pedazos. La primera es, ¿cuál ha sido mi caso? Yo creo que igual yo soy reflejo de lo que ha sido un esfuerzo de décadas de poder lograr la diversidad que queremos en McKinsey, ¿no? Y aunque me ves aquí ahora y pues me ves como socia y como líder de la organización, pues yo estoy acompañada por otras
9 mujeres que están en esa misma carrera antes de socia y que seguramente en los próximos años pues van a ser socias de McKinsey en Colombia, ¿no? Y vamos a terminar teniendo casi que un nivel muy balanceado entre socias y socios dentro de la organización. Entonces, si yo me devuelvo hace 10 años cuando yo empecé, la situación no era igual. Había pocas mujeres en los roles de liderazgo. Recuerdo muy bien algunas gerentes de proyectos a las que yo miraba como con mucha admiración, pero eventualmente ellas cambiaron de carrera, se fueron de McKinsey pues por diferentes razones, y hubo un gran periodo, no sé si fueron unos 4 o 5 años, ya no recuerdo, en donde no había muchas líderes que estuviesen avanzando. Yo creo que ese fue el momento en donde como oficina se determinó la verdadera intención y ese compromiso por ser una organización diversa. Y ahí cambiaron, yo diría que 3 cosas. Lo primero es que absolutamente todos los hombres, digamos, que son hoy líderes en McKinsey, también se tomaron como muy personal el poder tener una organización más diversa y nos fueron apoyando a nosotras para que fuésemos creciendo. Entonces yo, si algo he tenido en la vida es mentoría y liderazgo acompañándome en el camino. Lo segundo es paciencia, ¿no? Estas cuando cambian de un día para otro. Hace 10 años era diferente, ahora somos muchas las mujeres que estamos en esos roles y eso fue por haber tenido la paciencia que al final del ciclo de vida y los momentos de vida que vive una mujer son completamente diferentes, no son tan a corto plazo. Y por último, flexibilidad. O sea, tú me ves a mí, pues yo soy una mujer que ahorita está formando su familia, etcétera, pero también al lado mío están mujeres líderes que hoy ya tienen 3 hijos, que tienen hijos chiquitos, hijos más grandes y que de alguna manera nuestras historias son muy diferentes. Entonces, no hay una sola política que le aplique perfecto a todas las mujeres. Eso no existe. Lo que existe es tener la flexibilidad de decir, bueno, a mí me sirve esto, a la otra persona le puede servir esta otra cosa o esta otra situación. Y creo que en McKinsey hemos aprendido a tener esa flexibilidad, a que no se vea como una sola política o como una sola tijera, pues, para lograr que todas evolucionen, porque eso no va a ser Claro. así, ¿no? Ángela, yo también soy de los Andes, así como usted, y bueno, entiendo que es ingeniera, que después hizo su maestría fuera. También en esa época que yo estudié hace rato, no era fácil encontrar las ingenierías en total muchas Sí. mujeres, había muy pocas, la verdad. En mi época entraban muy pocas mujeres a ingeniería, pronto no era la carrera más de moda o no, diferentes circunstancias, pero hoy por hoy veo que ya está también en el lado académico y en todas las universidades del mundo, casi que un 50-50 en todas las carreras. ¿Qué le dejó los Andes? ¿Qué le dejó pasar por esa etapa de ingeniería que es muy rigurosa, metódica, toda la parte del método científico, que pues obviamente en la universidad es muy importante porque la mayoría de ingenieros que salen de allí son muy buenos y además luego trabajan en cosas a veces muy diferentes a las que estudiaron? No, total, total. Yo estudié, empecé ingeniería industrial y más o menos en segundo o tercer semestre me antojé por ingeniería mecánica y me ultra fascinó. Es una carrera tremenda, tremendamente interesante. Eh, a ver, de tu pregunta de qué me dejó, lo tengo demasiado claro, me dejó el pragmatismo. O sea, en los Andes las cosas eran para resolverse. Teníamos que hacer, por ejemplo, en mecánica, en alguna de las clases de diseño, teníamos que construir un dispositivo y si eso funcionaba, te iba muy bien. Si no funcionaba, pues no te iba bien. O sea, era como tan simple la forma de aprender y de resolver los problemas que al final yo veo en mi carrera y en lo que yo he logrado y en cómo me he desarrollado, ese pragmatismo, ese vayamos y hagámoslo, como la actitud de que todo se puede y que así me toca irme a la zona industrial a conseguir el material para poderlo construir, no sé qué, me dejó como esa capacidad guerrera de arremangarme y de ir a hacer las cosas como que sin mayor complicación. Entonces yo
a los Andes le agradezco el pragmatismo porque en mi día a día es absolutamente clave y creo que es lo que me hace el ser capaz de resolver las cosas rápido, ¿no? Por supuesto, Ángela, por último, hablemos de algo que también pasa en las organizaciones como McKinsey, como las bancas de inversión, como los asesores externos legales y este tipo de firmas, en donde la cultura hace que cierto perfil de personas llegan a este tipo de organizaciones y a veces no es fácil manejarlas laboralmente. Personas de pronto a veces muy tímidas, de pronto que son muy técnicos en su área de experticia, pero no son sociables. Los consultores a veces tienen ese tipo de problemas con las organizaciones y con los mismos clientes, porque saben mucho, son muy inteligentes, pero a veces cuesta trabajo como que interactúen con la vida real, es lo que uno oye de los clientes. ¿Cómo es el caso en McKinsey? ¿Qué tipos de situaciones le ha tocado lidiar para que sopesar un poco la inteligencia y la cantidad de horas que trabajan los consultores contra a veces esas debilidades en personalidad o en temas, digamos, emocionales? Bueno, me encanta tu pregunta, además, porque la diversidad sí o sí es un imperativo hoy en día. No podría ser diferente. Entonces, tal vez yo lo tomaría más por la óptica de, igual tú siempre vas a necesitar distintos perfiles, pero debes tener un mecanismo para que esos perfiles también vayan evolucionando en sus capacidades de liderazgo, de escucha, de empatía, de entender al otro, ¿no? Entonces, yo te diría que en eso antes éramos como muy cortados con la misma tijera, entonces, pues a tu punto, absolutamente toda la gente que entraba era o ingeniera o economista o como que había muy un patrón, un molde, y eso generó pues una disrupción los últimos años, porque el tipo de proyecto que hacemos no necesariamente requiere solo ese tipo de perfil. Nosotros ahora tenemos científicos de datos, arquitectos de tecnología, diseñadores web de experiencia de usuario, que son obviamente pues unas capacidades de manejo. Hay como dos componentes, es primero, entendamos qué es lo que nuestros clientes nos están pidiendo y escuchemos esas necesidades. Y segundo, toda la inteligencia emocional, mucho de la formación que nosotros hacemos y que de repente esta pandemia pues nos ha también hecho reflexionar sobre cómo hacemos para estar más cerca a esta situación, pues mucha de la formación viene por esas habilidades interpersonales o humanas que a veces se dan por sentados. Temas como la empatía que te comentaban, el ser capaz de ponerse en la posición del otro, el tener conversaciones complejas, pero el entender qué está detrás del conflicto que estás teniendo, el poder contar, no te imaginas la poca confrontación existen proyectos y creo que para mí la confrontación sana y adecuada en un proyecto puede ser casi que la clave del éxito. Entonces, nunca nos podemos olvidar de que esos procesos de formación, de acompañamiento a nuestras propias personas, de que los líderes estén pendientes e interpreten esa inteligencia emocional como algo sumamente importante para el éxito de los proyectos, pues no se puede perder. Ángela, y en resultados, ¿cómo les ha ido? ¿Con clientes, con la parte de seguir, digamos, activos en el mercado en una situación atípica? Los clientes, me imagino, necesitan mucha más consultoría que nunca, pero debe ser difícil para ellos el tema de pagar a tiempo, los contratos, esa parte, digamos, ¿cómo les ha ido a ustedes? Porque uno oye en todas las industrias que a veces este tipo de servicios son los primeros que son sacrificados. Y además yo creo que es natural, ¿no? Que, o sea, los primeros meses de esta pandemia fueron una cosa choqueante para todos, ¿no? En términos de flujo de caja, en términos de qué va a pasar, cuánto tiempo va a durar, mi estrategia es válida o no es válida. En las instituciones financieras, oiga, ¿cómo voy a estimar mejor mis pérdidas? ¿Cómo voy a poder recuperarme después de esto? ¿Cuánto tiempo voy a tardar para recuperarme? Entonces, a tu punto, yo creo que sí hubo una disrupción muy importante, hubo momentos difíciles, sobre todo al principio, en donde había esa incertidumbre de, ¿será que seguimos, paramos? ¿Tiene sentido, no tiene sentido, no? Afortunadamente, yo creo que esta misma pandemia nos ha dejado muy claro que a uno el caminado le puede cambiar en cualquier momento
y que uno como organización tiene que ser capaz de reaccionar rápido. Entonces, con esa misma velocidad que se vivió el shock, igual de rápido se empezó a ver como esa reactivación de, óigame, volvamos y retomemos nuestra estrategia. Oiga, estábamos ya trabajando la, ¿cómo lo hacemos más rápido? Porque es que ya no tenemos 18 meses, tenemos 4 meses. Oiga, ¿cómo invertimos de forma mucho más asertiva en la automatización? Porque es que ya me di cuenta que ese va a ser mi nuevo normal. Entonces quiero llegar primero a eso. A tu pregunta, claro, claro que hubo un shock al principio, pero fue un shock que con ese mismo ímpetu logró que nosotros mismos encontráramos las respuestas rápidamente para que nosotros y también nuestros clientes pudiesen tener esa tranquilidad, ¿no? De seguir adelante. Creo que lo peor que le puede pasar a uno en esta situación Quedarse es quieto paralizarse. Sí, y quedarse o sea, quieto. No hacer nada. no hay campo para la parálisis y creo que ese fue como el gran aprendizaje, sin decir que no Pues ha sido intenso, ¿no? no, pues me imagino que ha sido difícil. Ángela Samper, directora de la oficina McKinsey en Colombia, muchas gracias por atender el llamado de Alparedón en Red Más. Bueno, Jorge Hernán, encantada, que estés muy bien.